Yo no soy prejuiciosa, si es que así se dice, pero con respecto a los sueños, yo he leído cada uno de los mensajes que me han puesto aquí en esta plataforma y en las otras también. Pero yo les voy a contar una anécdota así muy rapidita de algo que me sucedió hace muchos años. Vieran que yo, como desde que tenía 16, 15, 16 años por ahí, yo siempre soñaba esto y para mí era algo súper feo y me aterraba muchísimo. Prepárense para escuchar esto, por favor. Yo soñaba siempre que el diablo estaba detrás mío. Siempre había un palito de limón. Vean, pongan atención. Había un palito de limón detrás de la casa de mi mamá y yo siempre estaba parada cerca de ese palito de limón y el diablo estaba parado de manos detrás mío y el calor de él siempre me quemaba la espalda. Yo sentía ese fuego infernal que me quemaba la espalda. Y después yo veía a Jesús. Hay un cerro que se llama el Cerro del Espíritu Santo, allá en Palmares. Bueno, queda en Naranjo, pero se ve desde Palmares. Y yo siempre lo veía desde mi casa. Y siempre veía entonces en ese sueño que Jesús iba saliendo en una nube como del lado derecho de ese cerro. Y curiosamente siempre me despertaba a las 3 de la madrugada. Y yo me despertaba y se lo juro por un Dios que existe, que yo me levantaba y sentía ese fuego y ese calor en mi espalda aunque estuviera despierta. Y se me iba pasando conforme ya iba pasando el rato. Vieran que eso me sucedió todas las noches de mi vida hasta que yo cumplí alrededor de 22 años. Oraba mucho, le pedía muchísimo a Dios que ya yo no soñara eso, que yo no me despertara a las 3 de la madrugada, porque para mí era ya algo, o sea, demasiado, eh, no sé, yo sentía algo que estaba mal en mí. Y vieran qué casualidad. Un día llegaron las testigas de Jehová a mi casa y ellas venían predicando lo que eran los sueños. Entonces yo les hice la consulta del por qué yo soñaba esto. Y esas dos muchachas se quedaron calladas y con una cara como de susto y me dicen, yo no te puedo responder esa pregunta, pero permítame que el anciano, en ese entonces era don Samuel, vaya a la casa suya o venga a su casa y que él haga una oración por usted y le explique por qué esto está sucediendo. Y yo le dije que sí, porque yo conocía a don Samuel. ¿Ok? Pasaron unos días y don Samuel llegó a mi casa. Por supuesto que le abrí las puertas de mi casa con todo el gusto del mundo, como muchas veces lo hicimos con los testigos de Jehová, a pesar de que tal vez en algún momento yo practicaba otra religión. Y él rezó el Padre Nuestro conmigo y ahí hizo una oración, chicas, la cual me dejó impactada. En estos momentos no recuerdo de verdad las palabras exactas que él me dijo, pero a mí se me escalofriaba todo, de verdad que sí. Y luego me explicó que esto sucedía porque en algún momento de mi vida yo había estado abriéndole puertas prácticamente a Satanás y a esas cosas malignas y no se cerraron. Quizás no yo directamente, pero algo estaba sucediendo con mi pasado. Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio diurno, yo siempre, bueno, me iba o me escapaba. Me escapaba con unas compañeras, con un grupo de compañeras que estaban un día jugando la ouija en una parte detrás del colegio. Vean lo que es la inocencia a veces de uno, porque uno dice, yo no estoy jugando eso, nada más estoy viendo. Así que no lo hagan. Recuerdo que habían unas gradas y en la parte de abajo estaba dibujada una ouija. Y la moneda que estaban utilizando era una moneda de 20 colones y se perdió. De un pronto a otro se perdió y yo dije, wow, ¿qué fue eso? Se desapareció la moneda. Y una de las muchachas que estaba ahí se agachó y empezó a gritar, pero feísimo, feísimo, con una voz horrible. Y de un pronto a otro esa muchacha se volteó y nos vio así,
seria, seria, tenía los ojos rojos, pero rojos, rojos, que qué va a hacer esta flor, ¿verdad? Y yo con aquel miedo, yo, ¿qué le pasa? Y un pronto hace así como que cerró y se desvaneció y volvió, dice, chiquillos, ¿para dónde van? Y yo volví a ver dónde estaba la ouija y la moneda apareció parada así. Y no había nadie cerca de esa ouija porque todos salimos corriendo cuando vimos a esa mujer con ese espectáculo. De verdad que sí. Y ok, yo le expliqué a don Samuel lo que estaba sucediendo en ese entonces, porque desde ese entonces yo nunca más me volví a arrimar a un acto de esos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces, a lo que yo entendí, esos espíritus que están ahí con esas puertas abiertas, no precisamente se quedan en esa persona, sino que también pueden llegar a uno que está como espectador. Y yo estuve como con ese espíritu de maldad, porque era un espíritu malo lo que estaba en mí y yo no lo sabía, por todos esos años. O sea, imagínense. Eso de la ouija sucedió cuando yo tenía como unos 13 años, pero eso me empezó a afectar cuando tenía como 16 años. Y vean, ya tenía 22 años hasta que este señor, gracias a estas dos muchachas, hasta que me dan ganas de llorar, que por eso soy llorona, llegaron a mi casa y me libraron de eso. Con ese Padre Nuestro y con esa oración que ellos hicieron para que yo pudiera librarme de todo eso. Así que les dejo como experiencia de que los sueños muchas veces por algo suceden. Y no es que uno tenga que no hacerles caso o ser prejuiciosos, pero en muchos momentos de la vida es mejor hacer caso y prestar atención.